Bueno, buenos días. La verdad que hoy es un placer muy grande. Perdón, me salté las formalidades. Bienvenido a las autoridades, rectores, decanos, ministros, ministras, decana. Pero la verdad que tengo un placer enorme de estar acá junto a ustedes, de poder compartir, presentarles e invitarlos a escuchar al profesor Francis Mojica, que no precisa mucha introducción, pero como ustedes saben es un investigador excepcional. Sé que a Francis no le gustan los adjetivos, pero la curiosidad que motivó su investigación ya desde cuando era estudiante de doctorado, la intuición y la tenacidad con que llevó a cabo sus estudios, ha permitido alcanzar uno de los mayores, si no el mayor éxito de la biomedicina contemporánea. Profesor Mojica es profesor titular del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante, y como todos ustedes saben, es conocido hoy por aquellos trabajos de la década del 90 donde él describe por primera vez la presencia de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas de manera regularmente espaciadas, que terminó finalmente después descubriendo que era un sistema de defensa de las bacterias para infecciones virales. Ahora me gustaría en 2 minutos, para no robar más tiempo porque lo importante hoy es escucharlo a él, es comentar por qué tuvimos el placer de invitarlo en el marco de los 15 años del Instituto Pasteur. Y como dice Francis, lo primero que voy a decir es que no me gusta que me den el bocadillo de otro. Entonces ahora un agradecimiento muy especial a Daniela Hirschfeld, encargada de comunicación del Instituto, que en el marco de todas las actividades de los 15 años del Instituto fue la que un día se acercó y me sugirió el nombre del profesor Mojica como para invitarlo y ser el invitado de honor en estos 15 años. Y además la encargada de todas las gestiones que tuvimos que hacer para lograr que Francis estuviera hoy con nosotros. Hasta ayer de noche estuvieron coordinando todo el traslado. Así que Daniela, muchas gracias y un aplauso grande para vos. Y lo lindo de tener hoy al profesor Mojica, a Francis, como a él le gusta que le digamos, es que Francis representa lo que es la misión fundamental del Instituto Pasteur de Montevideo y de muchos de las instituciones que están aquí hoy representadas. El hacer ciencia guiada simplemente por la curiosidad y, como él dice muy bien en una entrevista, sin ideas, sin intuición y sobre todo sin mucha tenacidad en ciencia no se llega a nada. Ciencia guiada por curiosidad, que es la que hace avanzar el conocimiento. Y claro, ahora muchos se podrán preguntar, sobre todo los que conocen en el camino que estamos recorriendo en el Instituto, que es cierto que nosotros en el Instituto Pasteur estamos tratando también de impulsar una nueva forma de lograr apoyar la ciencia y cómo hacer más y mejor ciencia. Y es valorizando el conocimiento que se genera. Entonces esto podría parecer una contradicción y hasta podría parecer demagógico de parte mía hablar de ciencia guiada por curiosidad cuando estoy tratando de impulsar la valorización del conocimiento como una forma de alcanzar una sociedad más justa, más desarrollada, más equitativa. Pero en realidad no es ni contradictorio ni demagógico, sino que lo primero es lo primero y el orden importa. Sin ciencia guiada por curiosidad, sin ciencia que impulse el conocimiento y que genere nuevo conocimiento, no se puede valorizar nada. Y eso es lo importante de la ciencia guiada por curiosidad. Francis, que ha sufrido en carne propia el tener que someter papers a revisores que ni siquiera se dignaban a leerlo, que no lo pasaban, editores que no lo pasaban a revisión, y que una vez y otra también recibía comentarios peyorativos sobre tu trabajo, tuvo el honor de que muchos años después uno de los revisores, creo que de la revista Nature, tú lo contarás mejor, se tuvo que retractar y pedirle disculpas porque lo que había leído era tan grande, tan disruptivo, que no se animó a creerlo. Aunque para creer está la Iglesia, ¿no? En ciencia debería haberse evaluado la calidad de tu trabajo. Finalmente quiero terminar con un párrafo que tomé de una entrevista que le hicieron a Francis, donde él justifica
con esa humildad que lo caracteriza, el hecho de que muchas veces no lo financiaron y no le financiaban sus proyectos de investigación con estas bacterias halófilas de esa zona de Alicante, tan adaptadas a vivir en medios salinos tan grandes. Y él dice, es normal, si yo hubiera estado en el otro lado, intentando valorar si un proyecto que presenta un don nadie de la Universidad de Alicante, que quiere trabajar sobre algo que no sabe, que no se sabe para qué va a servir, y que ni siquiera tenemos ninguna idea de si va a aportar al conocimiento, cuando tienes muchos otros proyectos que evaluar y fondos limitados, es claro que no es fácil elegir. Y claro que de jóvenes cuando uno más se arriesga. En España se está haciendo en este momento una cosa muy buena, como son los proyectos Explora, que financian grandes ideas, pero que son muy arriesgadas, que no tienen garantía de que salga nada. Cuando lo vi, se me saltaban las lágrimas, me dije, por fin, eso abre puertas a descubrir cosas importantes. Yo creo que en ese último concepto resumes un poco lo importante que es para nuestro país, para nuestros científicos, el entender bien que la ciencia tiene que ser siempre ciencia guiada por curiosidad, que se precisan justamente arriesgarse a financiar cosas que no sabemos en qué van a terminar, pero que seguramente, si es ciencia de calidad, nos permita después seguir recorriendo y permitirnos entrar en las sociedades del conocimiento, que son obviamente sociedades mucho más justas para todos los seres humanos. La verdad que un placer enorme presentarte y que hayas aceptado visitarnos. Muchísimas gracias por tu amabilísima introducción y gracias también por haberme invitado. Tengo que reconocer que a veces me pongo un poco exigente, un poco tontito, ¿no? Si no me invitan 2 o 3 veces no voy. Si quieres que te diga la verdad, lo que me convenció definitivamente de aceptar, a pesar de que la agenda estaba un poco complicada, bueno, vamos a ser sinceros, ¿no? Tampoco es que somos tremendamente eficaces y nos gusta hacer las cosas muy bien y necesitamos mucho tiempo para eso. Fue precisamente que cuando me tocan la fibra de lo que merece la pena hacer sin saber realmente dónde va a llegar, el hacer una investigación absolutamente no orientada es un lujazo, ¿no? Realmente que nos podemos permitir muy pocos. Yo soy un profesor de universidad y me puedo permitir ese lujo. Y en este sentido soy tremendamente romántico. Me encantaría que la ciencia fuera siempre como lo era hace un siglo, donde casi uno podía hacer investigación en la cocina de su casa sin ningún tipo de presión, intentando encontrar cosas nuevas, pero hoy en día la cosa ha cambiado mucho. La presión es muy grande. Cuando eres profesor de universidad te están pagando por las clases que estás dando y en los ratos libres haces investigación. Y si sale algo a partir de lo cual se puede desarrollar alguna aplicación que puede llevar a ganar un premio Nobel, pues estupendo. Y si no, pues tampoco pasa nada, porque estás disfrutando el camino. Y eso es muy importante. Quizá no sea práctico en el sentido de lo que se exige siempre, que es un rendimiento o no inversión, conseguir un beneficio económico a una inversión económica. Y en este sentido las empresas públicas y las privadas, por desgracia, se parecen mucho. Pero si no hace investigación arriesgada, basada en una financiación pública, ¿quién lo va a hacer? Bueno, esto no tenía pensado decirlo, pero me ha salido del alma. Intentaré no quedarme durmiendo. Acabo de llegar hace 3 horas, ¿no? En el avión y estoy un poco para allá. Pero me he tomado un par de cafés y creo que sí que voy a ser capaz de contarles una historia porque es muy bonita. No porque esté yo implicada en ello, pero es realmente bonito cuando las cosas salen así de bien. Les voy a hablar de la historia del campo de investigación CRISPR y por si hay alguien todavía que no sepa de qué estamos hablando, les voy a presentar cuáles son los componentes de sus sistemas CRISPR, CRISPR-Cas. Y para eso pues tengo que dar una pequeña clase. Nosotros somos insignificantes dentro del conjunto
de seres vivos. Estamos aquí, que prácticamente no se ve. La inmensa mayoría de los seres vivos, en cuanto a número y diversidad, son los procariotas. Y los procariotas forman dos grandes grupos, el de las bacterias y el de las arqueas. Ambos son organismos unicelulares que tienen la mayor parte de su información genética en uno o varios cromosomas, normalmente en uno, que son donde se encuentra toda la información esencial para que puedan crecer y funcionar en cualquier condición. Y aparte del cromosoma, los procariotas suelen tener otros elementos genéticos extracromosómicos. Elementos genéticos móviles que se pueden transmitir de unos procariotas a otros, por ejemplo, plásmidos o, como no, virus también, que se pueden mantener en el citoplasma de la célula o integrados en el cromosoma. El 90% y tantos por ciento de los genomas de arqueas y el 40 y tantos por ciento del genoma de bacterias, de los genomas secuenciados de bacterias, tienen al menos una región normalmente en el cromosoma, en el cual se repite unas secuencias muy cortitas, unas 20 y tantas, 30 y tantas pares de bases, de una manera muy extraordinaria, ¿no? Cuando nosotros encontramos aquello nos quedamos absolutamente perplejos. Pensábamos que nos habíamos equivocado, que había fallado algo en la reacción de secuenciación. Son regiones de repeticiones cortas y regularmente espaciadas que a alguien con una mente muy retorcida se le ocurrió denominar CRISPR. Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Estas secuencias repetidas se encuentran regularmente espaciadas por secuencias espaciadoras, secuencias únicas, y estas solemos representarlas como los CRISPR o las repeticiones como rombos y los espaciadores como rectángulos de distintos colores, ¿no? Significando que cada uno pues, es de su padre y de su madre, tiene secuencias distintas. Las agrupaciones de CRISPR espaciador suelen estar justo al lado de varios genes, a veces hay un solo gen, varios genes que se denominan Cas, de CRISPR associated, ¿no? Asociados a CRISPR, que codifican a las proteínas Cas. En conjunto constituyen los sistemas CRISPR-Cas. Hay algunos sistemas que implican otros componentes, pero estos son los principales, los más frecuentemente asociados a estos sistemas CRISPR-Cas. Vamos a empezar ya a hablar un poco de la historia, ¿no? Y nada mejor que empezar con los inicios. Hace ya unos cuantos años, en el año 1993, según Eric Lander, se descubrió CRISPR. Vamos a ver. Todo es muy relativo. La historia, dependiendo de quién te la cuente, te va a contar una cosa u otra. Descubrir, cuando vi publicado este artículo, le mandé un correo a Eric y le digo, te has pasado un par de calles. O sea, ¿a qué te refieres cuando dices descubrir? Porque ahora me van a venir los periodistas y me van a decir, tú eres el descubridor de CRISPR, y tengo que explicarles por qué se considera que soy el descubridor de CRISPR. Básicamente, no fui el primero en detectar las agrupaciones de repeticiones. En el año 1987, un grupo japonés detectó secuencias regularmente espaciadas en el genoma de E. coli, pero ahí lo dejó. En el año 93, cuando nosotros las encontramos, pues a diferencia de lo que hizo este grupo japonés, seguimos trabajando con ellas, ¿no? Nos interesamos por ellas y en este sentido pues hay quien dice que nosotros lo descubrimos, pues estupendo. Le voy a contar una experiencia vital que realmente me cambió la vida. Cuando terminé mi carrera de biología, estudié biología, hice el servicio militar, que era obligatorio en aquella época, y me fui a la Universidad de Alicante buscando un laboratorio de microbiología. Lo que me gustaban era ver esos microorganismos tan interesantes que se mueven, lo ves bajo el microscopio. El que no lo ha visto nunca y el que lo ve por primera vez dice, pero ¿esto qué es? ¿No? Qué cosa más increíble. Cómo tienen ese comportamiento, cómo tienen tanta influencia sobre el resto de los seres vivos. Bueno, cosas de los microbiólogos, ¿no?
descubrí que había un laboratorio de microbiología en aquella universidad. Y ese laboratorio estaba en la Facultad de Medicina. Y dije, estupendo, esta gente está intentando curar la malaria, la tuberculosis, algo relacionado con microorganismos patógenos. Me acerqué al laboratorio y le dije, Paco Rodríguez Valera, me gustaría hacer la tesis con vosotros. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué me podéis ofrecer? Y dice, nosotros trabajamos con unos microorganismos que crecen en las salinas solares de Santa Pola. Estos son una especie de piscinas con agua de mar que se va concentrando por evaporación simplemente, hace que se vaya precipitando las sales, pasan de unas piscinas a otras y al final, donde solamente crea cloruro sódico, cuando supera el punto de solubilidad, pues precipita el cloruro sódico. Dice, pues lo que nos interesa es trabajar con estos bichos raros, estos microorganismos que dan color a esas salinas, unas tonalidades rosáceas, rojizas, dependiendo de la salinidad tienen unos colores u otros, y digo, vale, pero eso, ¿qué interés tiene? Lo único que se conoce relacionado con salud de estos microorganismos muy de lejos es que producen el mal rosa del bacalao. Esto me lo encontré, un día fui a hacer la compra semanal y me encontré bacalao, que cuando lo vi creía que era salmón, ¿no? Y estaba expuesto para la venta. Luego, casualidades de la vida, una ex alumna que trabajaba allí se lo comenté y me dijo, sí, es que ese fin de semana se estropeó el refrigerador y el bacalao que allí había llegó a alcanzar una temperatura que permitió el crecimiento de estos microorganismos a los filos extremos y da ese color rosáceo al bacalao. Esto no tiene más que una cuestión estética, el bacalao rosa pues tampoco es nada del otro mundo, puede llegar a oler un poco mal, pero desde el punto de vista sanitario no es un problema. Pues estos románticos de la ciencia, Paco y Guadalupe, fueron mis directores de tesis y me convencieron para que intentara entender cómo era posible que estos microorganismos fueran capaces de adaptarse tan rápidamente como lo hacían a distintas condiciones ambientales, sobre todo salinidad. Por ejemplo, en estos ambientes que tienen una salinidad de un 20% de cloruro sódico, cae una lluvia como esta que está cayendo ahora mismo aquí y se diluye inmediatamente. Estos señores me refiero a estas arqueas, son capaces de adaptarse inmediatamente a ese cambio y producen unos cambios que son realmente llamativos. Este microorganismo de aquí es el mismo que este que hay aquí. Distinta salinidad, distinta coloración, distinta refringencia a la luz, distinta mucosidad. Realmente cambian casi todo, incluido, por ejemplo, el tamaño. No se ve bien, pero bueno, son células muy pequeñitas en unas condiciones, células muy grandes en las otras. Cuando analizas toda la producción de proteínas, la expresión a nivel de proteínas de este microorganismo en unos ambientes y otros, ves que prácticamente cambia la expresión de todas las proteínas de ese microorganismo. Pues lo que estos individuos querían entender era por qué. ¿Vale? Tanto Paco como Lupe eran ecólogos microbianos y se les ocurrió meterse en la aventura de la biología molecular a principios de los 90, a finales de los 80. Ahí se empezaba a secuenciar en los laboratorios y Paco me insistió en que teníamos que empezar a secuenciar. El primer genoma de un ser vivo de vida libre, fue una bacteria evidentemente, fue en el año 1995. A principios de los 90, la máxima información de secuencia de la que podíamos disponer eran unas pocas miles de pares de bases de distintos genomas. Imagínense el genoma de Alopherax, un individuo que solamente le interesaba a estos dos individuos de la Universidad de Alicante y a pocos más. Conocíamos muy poco de su secuencia, pero nos aventuramos en empezar a secuenciar regiones seleccionando algunas que parecían estar relacionadas con esa adaptación a cambios en la salinidad.
por razones en las que no merece la pena entrar. Lo que nos encontramos fue, no sé si estáis familiarizados con este tipo de secuencias, esto es súper divertido. Cuando te llega el film, cuando te sale bien, que lo normal es que saliera bastante mal, empiezan a contar y a leer A, C, 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 A, C, A, T, G, 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 etcétera, etcétera. Pues leyendo esto nos dimos cuenta de que se repetía una secuencia muy corta varias veces a distancias regulares. Lo siguiente que hicimos fue intentar averiguar si aquellas regiones se expresaban, y lo hacían en distintas condiciones de sanidad, se expresaban, pero lo hacían de una forma muy distinta a cómo se expresaban los Open Reading Frames, los ORFs predichos en las regiones adyacentes. En lugar de lo típico, que es encontrar una sola banda, que efectivamente tenía una expresión sal dependiente, en el caso de las regiones, las repeticiones, se producía una población de moléculas que eran procesadas muy rápidamente hasta generar unas moléculas mucho más pequeñas. Sin saberlo, habíamos descubierto lo que años más tarde se denominarían los ARN CRISPR o los CRISPR RNAs. Interesados por conocer cuál podía ser, ¿qué te ha pasado, chiquillo? Cuál podía ser la función de estas secuencias, dijimos, vamos a ver, estamos trabajando con unos microorganismos que son muy difíciles de manipular genéticamente. De hecho, a los Ferax mediterránei no hay manera de transformarlo. A los Ferax volcani sí, con lo poco que podemos hacer y con las herramientas que tenemos, cogemos un plásmido, el único que teníamos que se podía transformar en Aloferas volcani, le metemos estas repeticiones con los espaciadores que también están metidos en el cromosoma y a ver qué pasa. Lo más normal es que no pase nada, pero vamos a intentarlo. Y lo que pasaba es que las células se morían. Un porcentaje, bajaba muchísimo la viabilidad de estos cultivos cuando llevaban plásmidos con las repeticiones. Y cuando le echamos un vistazo a esas células, después de teñir con DAPI, que tiñe los ácidos nucleicos, pues lo que veíamos es que muchas de estas células estaban vacías, habían perdido el cromosoma. Por lo tanto, estábamos evidenciando una interferencia, un mecanismo de interferencia, un efecto de interferencia entre moléculas de ADN que contuvieran esas repeticiones, que intentamos entender cuál era la razón, pero que no lo conseguimos hasta muchos años más tarde. Durante mucho tiempo estuvimos haciendo pruebas de todo tipo, planteando hipótesis que resultaron ser incorrectas todas ellas. Tampoco está tan mal, a veces el descartar hipótesis no es fácilmente publicable, ¿vale? Pero ayuda bastante, sobre todo si se enteran otros para no hacerles perder el tiempo, ¿no? Casi que lo más interesante es que ¿alguien trabaja en topología aquí? ¿Estructura del ADN? La estructura del ADN a finales de los 80 y principios de los 90 parecía que iba a explicar casi todo lo que no se podía explicar con basándose en lo que se basaba entonces, que era exclusivamente regulación por proteínas, etc. A mí me encantaba la topología del ADN. Y yo estaba convencido de que una región repetida, palindrómica, que puede formar estructuras de lazo-tallo, etcétera, repetida muchas veces. En algunos microorganismos está repetida hasta 100 veces. ¿Eso tiene que afectar por narices a la topología? Pues no, en absoluto. No tiene absolutamente ningún efecto sobre la estructura del ADN, ni tan siquiera se forman esas estructuras palindrómicas en el ADN. Eso pasa a veces. Allá por el año 2000, convencí a un estudiante, yo creo que era de último año, era un friki de la bioinformática. Y alguien me lo chivó y lo convencí para que me diseñara un programa específico para encontrar repeticiones con una serie de características. Y con eso conseguimos identificar repeticiones regularmente espaciadas en los genomas de microorganismos, tanto de bacterias como arqueas, pertenecientes a muy distintos grupos taxonómicos. No solamente distintos grupos taxonómicos, sino que además eran habitantes de ambientes muy diversos. La mayoría de estos microorganismos eran extremófilos, pero no exclusivamente, de manera que lo que inicialmente pensábamos que podía ser, que
estas repeticiones podían estar implicadas en la adaptación a la sal, narices, en absoluto. Porque también lo tenían microorganismos que vivían en ambientes hipertermófilos o ácidos o ambientes de lo más normal. De manera que estas repeticiones regularmente espaciadas, que es como denominamos a esta familia en el año 2000, en primer lugar eran características ancestrales, ya se las inventó un procariota a partir del cual derivaron todos los demás, probablemente una arquea. Y encima no estaban relacionadas funcionalmente con peculiaridades de los distintos ambientes en los que crecían estos microorganismos, pero seguimos sin tener ni repajolera idea de qué es lo que estaban haciendo. Lo de SRS a mí me encanta. Short Regularly Space Repeat, SRSR suena fatal, pero Space Repeat, joder, es que no sé ni cómo se me puede ocurrir, es que es genial. ¿No? Sin embargo, solamente quien comentabas tú antes, lo voy a decir, qué más da, Roger Garrett, que era otro de los 4 que trabajamos con CRISPR en aquella época. Roger Garrett fue quien me tumbó en varias ocasiones, qué majo, el artículo este que sometíamos a distintas revistas. Él estaba utilizando SRSR y le encantaba. Se llevó un disgusto tremendo cuando vio que le habíamos cambiado el nombre. En el año 2001, Ruth Janssen, de la Universidad de Utrecht, me escribió un correo para decirme que lo de SRSR no le gustaba para nada. Había que acordar un nuevo acrónimo y que le propusiera alguna alternativa. Le propuse RISER, fenomenal, Regularly into Space Short Repeats. Le propuse CRISPR y dijo CRISPR. Encantado de la vida con CRISPR porque le venía de maravilla para nombrar los genes que acababa de identificar asociadas a esas repeticiones. CRISPR Associated, Cas. ¿Vale? Así que nos pusimos de acuerdo y el primer artículo donde veréis que se utiliza CRISPR fue precisamente en ese artículo publicado unos meses después de acordar este nombre, en el que definían 4 genes asociados a las repeticiones, 4 genes Cas, Cas 1, 2, 3 y 4. Esa barbaridad de interés sobre las repeticiones durante 20 años se publicaron como entre 10 y 20 artículos relacionados con CRISPR. Y la mayoría de ellos simplemente eran, cuando se empezaron a secuenciar genomas de procariotas, describían la repetición y decían, aquí también, este tipo también las tiene. Y ahí se acababa la historia. De manera que después de un largo periodo de indiferencia por parte de la comunidad científica sobre estas curiosas pero ya está, repeticiones, aquello pasó a ser un campo ciertamente atractivo, por lo menos para unos cuantos microbiólogos. El artículo que comentabas antes, en el año 2003 mandamos a Nature porque pensábamos que teníamos oro en las manos. Y digo, madre mía, pone muy nervioso. Supongo que los que sois científicos y encontráis alguna cosa inesperada, decir, ostras, que no me lo pisen, ¿no? Intentamos publicar en Nature estos resultados. En Nature nos dijeron que no estaban interesados en este sistema inmunológico, que es lo que decíamos que tenían los procariotas. Insistimos en que muy probablemente esto tendría una enorme repercusión en biológica, en ciencias, biotecnología y en clínica. Bueno, pues nada, no pudo ser. Intentamos publicarlo en otros artículos. Mientras tanto, pues lo presentábamos en congresos donde, como bien comentaba, no sé si lo sabrás, o lo sabías o lo intuías, pero efectivamente recuerdo un buen colega microbiólogo español que se me acercó al póster y me dijo, Francis, hijo, no te has pasado, ¿tú estás seguro? Y dije, hombre, todo apunta a que sí. Es decir, esto es demasiado pretencioso, el decir que hay un sistema de inmunidad adaptativo en procariotas y anda tú que no lo había encontrado nadie, ¿no? Y lo has encontrado tú.
Bueno, al final conseguimos publicarlo en el Journal of Molecular Evolution. Lo que aquí decíamos es que habíamos encontrado el origen de las secuencias espaciadoras después del análisis de 65 aislados de 36 géneros pertenecientes a todos estos grupos taxonómicos. Llegamos a la conclusión de que había muchos espaciadores, no todos, un 2%, prácticamente nada. Muy poquitos, pero ese 2% tenía una característica que nos hizo realmente tener confianza en lo que estábamos diciendo, y es que estos espaciadores eran idénticos, el 2% de ellos, a secuencias que se encontraban en otros elementos genéticos, y no cualquiera, sino elementos genéticos de la misma especie donde estaba el espaciador. Y además, cuando buscabas en la bibliografía todo lo que había relacionado con esos elementos genéticos que portaban secuencias idénticas a los espaciadores, resulta que en ningún caso se había demostrado que esos elementos genéticos pudieran infectar a esa cepa concreta que tenía un espaciador que coincidía. Pero, sin embargo, el mismo elemento genético sí podía infectar a otra cepa que o bien no tenía CRISPR o no tenía ese espaciador en particular. ¡Buah! Vamos, absolutamente bestial, sobre todo si tienes en cuenta que ocurría exactamente lo mismo cuando mirábamos a un crenarqueota, a un euriarqueota, cuando mirábamos un gran positivo o un gran negativo. Exactamente lo mismo. De manera que esto nos lleva a proponer que las CRISPR están relacionadas con la inmunidad frente a elementos genéticos invasores. También hablábamos de que algunas secuencias podían estar implicadas en la regulación de la expresión génica, como hoy en día sabemos que ocurre, y que esta inmunidad la llevarían a cabo gracias al reconocimiento de secuencias diana por los ARN CRISPR que habíamos descubierto una década antes. Esto evidentemente cambió el panorama de forma radical dentro, insisto, del campo de los microbiólogos, de la microbiología. A partir de ese momento ya había una posible función sobre la mesa y sobre todo bioquímicos, biólogos moleculares, por supuesto, no exclusivamente interesados en la microbiología. Algunos se pasaron del campo de los eucariotas a los procariotas porque vieron que esto tenía mucha miga, intentando todos ellos entender cuál era el mecanismo por el cual se conseguía esta inmunidad. Resumo muy brevemente cuál es el mecanismo CRISPR general. 3 etapas. La primera sería la que se denomina de memoria, ¿no? O de inmunización, formalmente de adaptación, según la cual unas proteínas Cas capturan material genético de virus o plásmidos, ocasionalmente se equivocan y cogen material genético propio y lo incorporan en una agrupación CRISPR. Esta región CRISPR se transcribe, se produce un ARN CRISPR precursor de esas moléculas pequeñas que se llaman CRISPR, RNAs o ARN CRISPR, cada una de las cuales contiene secuencia de un único espaciador. ¿Vale? Estas secuencias, esos ARN CRISPR, guían a complejos efectores formados por una sola proteína, por varias proteínas, dependiendo del sistema, frente a secuencias complementarias a la región espaciadora de esta guía, y tras ese reconocimiento o bien se recluta una nucleasa o se activa la actividad nucleasa de uno de estos complejos efectores y destruyen la diana, es decir, sistema de inmunidad adquirida de libro. ¿Vale? Bien, eso es una generalización de cuál es el mecanismo CRISPR. Hay muchos sistemas CRISPR bien caracterizados hoy en día, algunos no tanto. 2 clases, 6 tipos, 30 y tantos subtipos con una enorme variación en la identidad de los genes y las proteínas Cas asociadas, y en consecuencia el mecanismo realmente es algo tan complejo como esto. La primera etapa no cambia mucho. Cas1, Cas2 cogen fragmentos de ADN, algunos sistemas cogen fragmentos de ARN, ¿vale? Y lo incorporan en la agrupación CRISPR. Tampoco varía mucho la segunda etapa del mecanismo, que es la producción de los ARN CRISPR. Donde sí hay bastante variación es en la última etapa, que se denomina de interferencia. Resumiendo muy mucho, algunos sistemas reconocen ADN, la mayoría, y lo cortan de forma específica, ADN que tiene una secuencia complementaria a la guía. Otros
reconocen ARN, otros reconocen ARN y ADN, y otros lo que hacen además es volverse locos después de reconocer de forma específica a una secuencia que es complementaria a la guía, y empiezan a cortar cualquier ARN, cualquier ADN, uno u otro o los dos que se encuentran en la célula. Y la consecuencia es pues, que la célula se muere, ¿vale? O se echa a dormir un poco, para si actúa sobre el ARN. De manera que no solamente de inmunidad estamos hablando, sino de otros mecanismos y muchas proteínas Cas muy distintas que pueden ser utilizadas para distintas aplicaciones. Y ahora pasamos a lo que menos controlo, que es a las aplicaciones precisamente de estos sistemas, que está muy bien y muy bien reconocido con un premio Nobel en Química en el año 2020 a Jennifer y a Emmanuel por el desarrollo de una herramienta para edición genética. Lo que hicieron los grupos de Jennifer y Emmanuel en el año 2012 fue identificar cuáles eran los componentes de uno de estos sistemas CRISPR, el más sencillo que se conocían por entonces, tipo 2, los componentes que eran necesarios y suficientes para hacer algo muy concreto, que era cortar cualquier secuencia de ADN. Lo único que necesitas es la proteína Cas9 en este caso y una ARN guía que tenga en la región espaciadora una secuencia, 20 y pocos nucleótidos, complementaria a aquella donde quieres producir el corte. Y Santas Pascuas. Con eso ya puedes llevar a cabo una restricción. Hay quien me critica esto de restricción porque lo confundimos con los sistemas de restricción-modificación, pero no deja de ser una restricción programable de ADN. Puedes cortar ADN. Y al final del artículo decían que esto se podía utilizar para edición genética. Efectivamente, unos meses después, los grupos de Fong-Sang y George Church consiguieron demostrar esa aplicación de la herramienta inicialmente desarrollada por Jennifer y Emmanuel en la edición genética de células humanas, y además con éxito. Y muy bien también que a pesar de que la edición genética se podía llevar a cabo utilizando otras herramientas, lo de las meganucleasas, los dedos de Fink o las TALENs, cuando apareció CRISPR la cosa cambió. En dos sentidos, se democratizó la edición genética. Quien nunca se le había ocurrido hacer edición genética en su laboratorio porque a lo mejor pensaba que no tenía los suficientes conocimientos de biología molecular como para enfrentarse a ello, pues lo tenía hecho. Y hasta nosotros estamos haciendo ya edición genética. Casi cualquiera puede hacerlo. Es tremendamente fácil y lo mejor es que es tremendamente barato. Eficaz y barato. Esto es lo que ha ocurrido con el número de artículos de edición genética que utilizaban o TALENs o los dedos de zinc, y esto es lo que ha pasado con CRISPR. Ha desplazado a fecha de hoy supongo que casi totalmente, por ahí alguno que está retomando un poco y mejorando las tales con el conocimiento que se ha acumulado con los sistemas CRISPR. Y si se dan cuenta, esto sube en la misma proporción en que baja el coste de la edición genética. Cuando las cosas se hacen baratitas, no solamente permite a muchos grupos de investigación que no disponen que no son Harvard, ¿no? No tienen esos fondos que les permiten afrontar una edición como como el coste que implicaba al utilizar las TALENs o las Zinc-Finger. Básicamente la idea es, si tú querías editar de forma específica una secuencia de ADN, tenías que cortar simplemente in vivo dentro de la célula, y entonces venían los sistemas de reparación y lo que hacías con ese corte es indicarle al sistema de reparación dónde tiene que actuar, ¿vale? El problema que había con Zinc-Finger y con TALEN es que para poder decirle dónde tenía que ir esa proteína y cortar, tenías que modificar la secuencia de la propia proteína. Sin embargo, con Cas9 o con otras Cas no tienes que tocar para nada la proteína. Simplemente le das una guía que cuesta un café con leche, ¿no? Un poquito más a lo mejor, ¿no? Es bastante sencillo y bastante eficaz en cuanto a su utilización.
Bien, de manera que teniendo ya unas herramientas que cortan ADN, podemos aprovechar esa capacidad de corte programable de ADN. Con los otros sistemas CRISPR que reconocen ARN puedes actuar cortando ARN, fantástico para virus de ARN, por ejemplo, pero es que luego si le quitas esa capacidad de corte, ya no tienes una herramienta que te sirve para cortar y lo que derive de ello, sino lo que tienes es lo más chulo de todo, que es un transportador de otras cosas. ¿Vale? Tú puedes unir a Cas9, la DED-Cas9, que no tiene esa capacidad de corte, la puedes unir a cualquier otro dominio, otra proteína con distintas actividades y llevarla de forma muy sencilla donde a ti te dé la gana. Llevarla al mismo tiempo, además, a distintos sitios dentro de un genoma. Esto ha dado lugar a herramientas que permiten detectar ácidos nucleicos, ARN o ADN, controlar la actividad genética, es decir, la expresión génica, reescribir el ARN, con estas que se unen a ARN, actuar sobre el genoma de distintas maneras, como por ejemplo cortar, visualizar regiones de ese genoma si las fusionamos a Cas9 con proteínas fluorescentes, manipular su arquitectura, cambiar su localización dentro del núcleo, en el caso de células eucariotas, realizar cambios químicos diversos o modificar su secuencia, lo que todos conocemos como edición genética. Bien, esto se puede aplicar a cualquier ser vivo, por supuesto, cualquier microorganismo, plantas, animales, seres humanos, con muchísimas aplicaciones, por ejemplo, a nivel biotecnológico, para la mejora de procesos y productos, modificando esos microorganismos, en agricultura para mejorar la productividad y calidad de cultivos, en ganadería para mejorar la salud y el bienestar animal, y en seres humanos para el estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades infecciosas y genéticas. Voy a destacar solamente algunas. Es alucinante el campo. Hostias, es que cuando uno mira, si tienes tiempo, puedes escoger, pero cuando tú miras lo que se publica cada puñetero día sobre CRISPR, son 20 artículos cada día sobre CRISPR, y muchos de ellos no tienen desperdicio. Si te encuentras cosas absolutamente sorprendentes. He escogido algunos de estos grandes avances en las aplicaciones de CRISPR, los que más me llaman a mí la atención como ignorante del tema. El utilizar las CRISPR como antimicrobianos específicos que matan exclusivamente a bacterias que tengan un determinante genético concreto, que produzcan una toxina. Si tú eres una coli y vives en el intestino de Carlos y le está dando felicidad y le está produciendo vitaminas y está afectando incluso a su desarrollo neuronal, pues chico, déjala, tranquila, se está portando bien. Si aparece una coli por ahí que tiene un gen que codifica para una toxina o una resistencia a antibiótico, tú puedes diseñar un sistema que mate específicamente a ese microorganismo que tiene esa información genética. ¿Vale? La idea que todavía nos ha puesto en práctica sería, chico, ya que te tomas un yogur y puede tener probióticos, puedes utilizar probióticos que se encuentren adaptados o que persistan durante un tiempo en tu intestino y que esos probióticos tengan unos plásmidos que contengan la información de una de estas herramientas, que esa información se la pasen a otras E. coli, si estás utilizando una E. coli, y en el momento que haya una enterotoxigénica, que se la cargue. O si aparece alguna que es resistente a un antibiótico, se lo cargue. Por lo tanto, estamos previniendo en nuestro propio intestino. Se puede utilizar virus para llevar a cabo esta actividad antibacteriana, o se pueden aprovechar incluso los sistemas CRISPR resistentes que tenga un microorganismo, dándole simplemente esa falsa memoria, ¿no?, en forma de ARNs CRISPR que entren y le digan, mátate a ti misma, ¿no?, suicídate, porque te he creado una falsa sensación de que lo que tú tienes dentro es algo que merece la pena destruir. No sé si conocéis a Feng Zhang es la leche. Es un chaval. Bueno, cuando decimos un chaval entristece un poco porque te están haciendo muy mayor. Pero es realmente un chaval con una cabeza impresionante, además es muy majo, y eso también merece la pena comentarlo. Cuando uno se encuentra algo como un sistema CRISPR que reconoce ARN siendo
la especificidad de estos sistemas lo más preciado, y de momento se vuelve loco y empieza a cortar todos los demás ARNs que hay en la célula y dices, lo más normal es que, ¿qué haces tú con eso? Lo dejas, lo guardas en el cajón y dices, vamos a ver si encontramos otra cosa. Fensang se pone a darle vueltas y al final dice, ¡guau! Fantástico, porque a partir de esto yo puedo detectar la presencia de un ARN específico, muy específico, en una muestra muy compleja, y luego detectarlo porque empieza a cortar cualquier ARN que hay allí. Y eso lo puede detectar muy fácilmente. Así desarrolló el primer sistema de diagnóstico molecular que permite detectar, por ejemplo, la presencia del virus de Zika, el virus del dengue o el coronavirus, como no, con gran rapidez, muy baratito, ¿vale? y con una tremenda sensibilidad. El George Church, este hombre fue el que publicó junto con Fensang al mismo tiempo, back to back, de hecho en Science, la primera edición de células eucariotas con CRISPR. Y luego se le ocurrió algo fantástico, que a lo mejor tiene poca aplicación, pero en sí mismo es muy chulo, el utilizar microorganismos y en concreto bacterias como grabadoras biológicas para guardar información de cualquier tipo. El tipo fue capaz de codificar, bueno, iba a decir una película, no es una película, es un GIF, pero bueno, son varias imágenes que codifica cada píxel utilizando los 4 bases, ¿no? del ADN. Lo codifica con un código bastante sencillo, de manera que aprovechando esa capacidad que tienen los procariotas que tienen sistemas CRISPR de coger fragmentos de ADN y incorporarlos, no de cualquier manera, sino de forma ordenada, de hecho, en las agrupaciones CRISPR, tú le vas dando trozos de ADN con esa información de los píxeles codificada y los va incorporando, de manera que vas a tener una población de bacterias que han incorporado una información que tú luego puedes recuperar, ¿vale? Esto te permite guardar información. Pues lo hizo con coli, pero imagínate que lo guardas en un esporulao, ¿vale? Y tienes unas esporas que las puedes guardar deshidratadas prácticamente de forma ilimitada con una información que puedes recuperar en cualquier momento. Eso está bastante bien, pero también está muy bien utilizar también esa capacidad de adquisición de espaciadores de los sistemas CRISPR para emplear bacterias como sensores de productos químicos que haya en el ambiente o productos que se encuentran cuando las ingieres, cuando pasa por tu tracto digestivo, y de momento se encuentra una molécula determinada que induce la adquisición de espaciadores y se puede acoplar para que eso sea así. De la misma manera se pueden utilizar los CRISPR con esos sistemas que adquieren espaciadores procedentes de ARN para guardar un registro, una foto fija de todo lo que está ocurriendo dentro de la célula. Porque cuando se van a producir la expresión de determinados genes, por lo que sea, si la expresión es muy grande, se van a guardar trocitos de ese ARN en la agrupación CRISPR. Y luego tú, cuando recuperas esa bacteria, te está diciendo cómo ha ido evolucionando la expresión de sus genes, por lo menos de los mayoritarios, ¿vale? Cuando hacéis expresión génica, ¿qué hacéis? Para ver la expresión de genes, hoy en día, antes hacíamos NORDES, y con un NORDER hacías una tesis. Ahora haces RNA-seq, ¿no? Fundamentalmente, hace poco microarrays y tal. Y con eso lo que tienes es los ARNs que se están produciendo en el momento que tú has tomado la muestra, ¿vale? Con esto lo que consigues es tener un registro de lo que ha ido ocurriendo, ¿vale? Y se queda grabado en esa agrupación CRISPR. Bien, me estoy enrollando mucho, ¿verdad? ¿No? Se han hecho ya varios artículos relacionados con esto otro. Vamos, lo que he comentado de utilizar microorganismos como grabadoras está limitado a procariotas, pero se puede transferir un sistema de CRISPR con esa capacidad de adaptación a eucariotas. Y con eso se puede reconstruir el linaje de distintos, por ejemplo, el linaje celular de los distintos órganos, saber de dónde proceden las distintas células de los distintos órganos dentro de un individuo adulto. En células humanas yo no llego a entenderlo,
pero debe ser muy importante y muy grande porque tuvo mucho bombo el tema. Con CRISPR se ha llegado a crear un procesador de doble núcleo basado en CRISPR en células humanas. Es decir, básicamente con CRISPR se puede conseguir grabar información en cualquier tipo celular aprovechando esa capacidad. Todas estas herramientas se pueden aplicar a cualquier ser vivo, de hecho, in vivo, no solamente in vitro, como sugirieron inicialmente Jennifer y Emmanuel, en campos como la agricultura. En agricultura, CRISPR está permitiendo descubrir nuevos compuestos en plantas. Es bastante sencillo, en teoría, hacerlo, luego la realidad puede ser un poco más complejo, pero no solamente puedes descubrir nuevos compuestos en plantas con distintas actividades, sino que se puede mejorar y se ha mejorado la productividad de cultivos para consumo humano o animal. Se puede modificar la composición de estas plantas, enriqueciéndolas en determinados compuestos, como ejemplo determinados ácidos grasos, por ejemplo, o generar plantas sin gluten o con bajo contenido en gluten. Crear plantas inmunes a distinto tipo de enfermedades o cultivos resistentes a no solamente estrés biótico, sino estrés abiótico, ¿no? Resistentes a herbicidas o al cambio climático, desecación, falta de agua, etcétera, etcétera. Esto es el panorama que tenemos a nivel global sobre la legislación relacionada con el empleo y la comercialización de CRISPR en plantas. Estamos ahora mismo precisamente en Europa intentando resolver esta desgracia. Es decir, el potencial de CRISPR es enorme y lo que está limitando, de hecho, su aplicación y lo que está haciendo que muchas empresas, por lo menos las que yo conozco en España, biotecnológicas, se están largando fuera. Porque en Europa el Tribunal Superior de Justicia dijo que un organismo editado con CRISPR es lo mismo que un organismo modificado genéticamente y es lo mismo que un transgénico. ¿Vale? Eso no quiere decir que un transgénico sea malo, no quiere decir que un organismo modificado genéticamente sea necesariamente malo, pero es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Con CRISPR tú no estás generando un transgénico, no necesariamente, puedes hacerlo evidentemente, pero puedes introducir o producir cambios en ese genoma que pueden ser tan al azar como los que ocurren en la naturaleza. Lo que pasa es que están haciendo que vaya mucho más rápido. ¿Vale? En Europa no se consideran de forma especial a los organismos modificados genéticamente con CRISPR, con cualquier otro que ellos consideren genéticamente modificados. En este mapa parece que por aquí hay un país que está planteándose si seguir una línea u otra, y hay algunos que lo tienen, pero que muy claro, muy claro. ¿Vale? Precisamente estuve en Australia cuando estaban debatiendo el tema. Lo tenían súper clarísimo. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Y luego lo vamos a tener que comprar. ¿Y por qué no lo desarrollamos nosotros? Porque si lo que tú puedes hacer, por ejemplo, y lo que sí que está bien visto y admitido en Europa, es machacar unas semillas con mutagénicos que producen mutaciones al azar, con cambios que son los que tú buscas y otros adicionales, es que hay que ser tonto. Vamos a ver. Si tú, en lugar de hacer cambios que no quieres, haces los cambios solamente que quieres, jolín, pues hay veces que las cosas se complican mucho más de lo que... sin querer meterme en muchos berenjenales, pero es lo que hay. Es tan surrealista que ocurran estas cosas que hay que comentarlo. Incluso también en Estados Unidos la FDA acaba de dar luz verde, ¿vale?, a la comercialización de ganado vacuno, bovino, ¿verdad?, modificado genéticamente. Dicen que simplemente tiene la piel lisa, no produce pelo y por lo tanto es más feliz cuando hace calor.
Nunca lo he tenido yo muy claro. Yo creía que el pelo servía. No soy un experto. Relacionado, por lo tanto, con ganadería, también se ha conseguido generar ganado vacuno que es resistente a infecciones por bacterias, por ejemplo, por tuberculosis, desarrollar vacunas, hacer que vacas, ¿no? o ganado vacuno no produzca cuernos o cerditos que no engorden tanto, ¿no? Más magros. Y encima, claro, el problema es que si le quitas la grasa pasan frío en algunos lugares. Entonces, o le haces un jersey de lana o les haces algo. Y efectivamente, pues además de hacerlos con menos grasa, pues también los han hecho resistentes al frío. Y hablando de lana, una de las estupendas opciones que tiene CRISPR, que ahí la legislación no debería de poner pegas, es... Vamos a ver, 2 variantes de una misma especie. Este tiene unas características y este tiene otras. ¿Por qué no las juntamos las dos? ¿Vale? Esto sería cisgénesis o algo así, ¿no? En lugar de transgénesis. Esto se ha hecho con éxito, supongo que les sonará. Puedes hacer una mutación que ya está presente en alguna variante de una especie y reproducir exactamente la misma en otra. Por lo tanto, tienes una oveja que produce buena lana y produce buena carne. Se pueden hacer otras cosas que parecen una tontería, pero para mí es muy importante. Yo todos los fines de semana que puedo voy a casa de un amigo y voy a dejar de ir porque el tío tiene como 12 gatos y soy alérgico a los gatos, al pelo de gato. Pero esto me dio una alegría tremenda. Es decir, se ha identificado con CRISPR cuál es uno de los genes que están relacionados con la producción de estos alérgenos. Bien, hablando también de animales, pero en otro contexto, la salud es lo que siempre llama más la atención, ¿verdad? A todos se nos saltan las lágrimas cuando ves que hay una posibilidad de curar o resolver una cuestión que es grave, sobre todo en niños desde una edad temprana. Para esto el análisis de animales modelo es tremendamente útil. Generar animales modelo de enfermedades humanas, reproduciendo esas enfermedades en los animales con CRISPR, se puede hacer de forma relativamente sencilla. Ahí puedes probar fármacos, puedes estudiar cómo evoluciona la enfermedad, pero es que además con CRISPR también puedes curar esas enfermedades. Esto se ha hecho y se sigue haciendo prácticamente todos los días en animales, que tiene una lista de algunas de las enfermedades en las que se ha utilizado CRISPR como agente terapéutico para revertir mutaciones responsables de estas enfermedades, que incluyen muchas enfermedades genéticas e infecciones por virus. Si pasamos ya a humanos, que evidentemente es el objetivo principal de esos estudios, esto está de hace unos días, el Clinical Trials, los ensayos clínicos en humanos en marcha ahora mismo son algo más de 70 ensayos clínicos, los primeros empezaron en el año 2015, la mayoría de ellos están basados en inmunoterapia, utilización de linfocitos T modificados con CRISPR, retiran del paciente, se modifican, se le devuelven al paciente con la esperanza de que hagan su trabajo. Es curioso. El sistema inmunitario de los procariotas al servicio del sistema inmunitario de los eucariotas, reeducándolo, ¿verdad? Haciendo que sea capaz de hacer lo que no podía ser capaz de hacer. Dirigidos, insisto, la mayoría de estos ensayos clínicos a curar distintos tipos de cáncer. También se incluyen algunos para curar infecciones o prevenir infecciones por distintos virus, sobre todo el virus del SIDA, enfermedades relacionadas con la sangre, beta-talasemia, etcétera, ceguera, amaurosis congénita de Leber. Algunos de estos ensayos clínicos ya están dando unos resultados fantásticos, o por lo menos muy prometedores, en cuanto a la cura del cáncer, en cuanto a la anemia falciforme o la beta-talasemia y enfermedades como por ejemplo la amiloidosis transteritina, que está muy bien desde el punto de vista que es el único caso que yo sepa en el que se está haciendo una terapia ya no ex vivo sino in vivo. Lo de la retina, bueno, vale, es algo muy especial, ¿no?
y también parece que va bastante bien. Es decir, resumiendo muy mucho, esto es lo que ha pasado durante estos últimos años, una evolución desde un periodo muy largo en el que no parecía que interesara a nadie estas repeticiones hasta una auténtica revolución en la actualidad. Esto es un collage que hizo Joseph Miano de la Universidad de Rochester. Creo que ha repetido 2 veces el mismo, creo que este es el mismo que este, pero por lo demás está bastante bien. Aquí solamente resaltar que este hombre, que de hecho trabaja en las aplicaciones relacionadas con edición genética, se ha molestado en mirar atrás y identificar, por ejemplo, ¿qué os diría yo? Rodolphe Barangu, Philip Horvath, John Van der Oost, Sylvain Monod, Emmanuel y Jennifer, como no, Jim Banfield, Luciano Marraffini, un fenómeno de Rosario, creo que es, ¿no? Luciano, sí, creo que sí, es de Rosario. ¿Quién más? Vale, Eugene Koonin, bueno, muchísimos individuos que empezaron a trabajar con CRISPR porque lo que querían era entender cómo funcionaba o resolver cuestiones muy generales relacionadas con evolución, por ejemplo, como en el caso de Eugene, o entender cuál era el mecanismo concreto por el cual funcionaba. Y a partir de ahí se pudo desarrollar todas esas aplicaciones que os he comentado. Yo sí tengo 5 minutos más. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Voy a beber agua. Joder. Qué buena está. O sea, os voy a contar simplemente en 5 minutos lo que estamos haciendo ahora. Yo que sé, ya que estoy aquí, pues lo cuento un poco. En nuestro grupo estamos interesados ahora mismo en que nos financien la investigación, como todos, y ya que no está siendo grabado esto, bueno, vendemos cabras también, no sé si se me entiende la expresión. Y ahora van a entender a qué me refiero. De los 6 tipos de sistemas CRISPR-Cas, la gente ha trabajado como, pero a la bestia, con el tipo 2, la Cas9, ¿vale? Con Cas13, Cas14, con tipo 1, tipo 3 un poco menos, pero nadie sabe prácticamente nada del tipo 4. El tipo 4 incluye sistemas muy raros, que da miedo meterse con ellos, ¿vale? Por ejemplo, características de estos sistemas tipo 4. La mayoría no tiene las proteínas implicadas en la adquisición de espaciadores, ¿vale? Que tenéis aquí en Burdeos. Rojizo, vamos. Prácticamente ninguna tiene y dentro de algunos subtipos, pues algunas variantes sí tienen y otros no. Muchos de estos sistemas no tienen ni tan siquiera agrupación CRISPR, o sea, no se merecerían llamarse sistemas CRISPR, no están asociados a sistemas CRISPR propios, lo cual nos está diciendo que muy probablemente si están actuando como un sistema CRISPR canónico, digamos, están robándole los CRISPR de RNA o están utilizando la maquinaria de adaptación de otro sistema que pueda coexistir en la misma célula. Y nos basamos en esto, en que algo de robo o pedir prestado, ¿no? Tiene que estar ocurriendo, porque lo que sí tienen todos es los genes que codifican para las proteínas del complejo efector, es decir, las proteínas que interaccionan y se dejan guiar por ARNs guía. ¿Vale? No suelen tener la nucleasa implicada en el corte de la diana, lo cual también desconcierta bastante. Y también suelen estar asociadas con proteínas accesorias que no son exclusivas de sistemas CRISPR-Cas y que no se tiene ni idea de qué es lo que están haciendo.
Es decir, estamos ante unos sistemas muy inciertos en cuanto a cuál es su actividad, cuál es la función que están desempeñando en la célula y cuál es su mecanismo. Y estamos intentando averiguar algunas de estas cosas. Entonces, la cabra que les decía que estamos vendiendo es, aquí tienen ustedes este proyecto, la realidad es que nosotros vamos a disfrutar haciendo esto y lo que nosotros les decimos para que nos financien es esto, teniendo en cuenta la cantidad de aplicaciones maravillosas que han derivado de CRISPR, puede, de los otros sistemas CRISPR ya conocidos, pues puede permitir el desarrollo de antibacterianos, edición genética, diagnóstico molecular, inactivar o activar genes, producir modificaciones epigenéticas. Vale. Muy probablemente es posible que sí, pero hay una idea ahí muy chula que estamos convencidos de que tiene que ser algo parecido a lo de la topología del DNA, ¿no? Y la relación entre CRISPR y la topología del DNA, que luego resultó ser incierto, pero bueno, está bien de vez en cuando soltar estas posibles hipótesis y probar a ver si es cierto. La sensación que tenemos es que algunos de estos sistemas, por lo menos algunos de ellos, lo que están haciendo es actuando como anti-CRISPR, CRISPR anti-CRISPR. ¿Vale? Imaginar, muchos de estos sistemas están en plásmidos y muy probablemente hay otros sistemas en la célula hospedadora que tiene espaciadores contra esos plásmidos. Lo que hace este sistema CRISPR plasmídico es robarle las guías a ese sistema que intenta cargarse al plásmido, la roba y lo que hace es dirigirse a la diana, ¿vale?, marcada por el otro sistema. Y en lugar de cortarlo, lo que hace es modificarlo. Y nos basamos en esto porque algunas de estas proteínas accesorias, algunas de estas proteínas accesorias están relacionadas, con modificación de ADN. Probablemente una de ellas por fosfolotioato. Sustituyen fosfato por azufre. Entonces lo que harían es, como si fuera metilación, el sistema de restricción modificación, modificándolo para que el otro sistema no actúe. ¿Vale? Es una hipótesis, pero bueno, esperemos que funcione. Y lo otro chulísimo, y si no lo digo reviento, que hemos hecho es, y me encanta hacerlo porque es la demostración de una colaboración fantástica con gente muy rara como Lluís Montoliu, algunos bioinformáticos de estos que te vienen un día y te dicen: hostia, Francis, ¿y si fuéramos capaces de volver 2.600 millones de años atrás y decir cómo estaban los sistemas CRISPR, qué es lo que había, cuáles eran sus componentes, cómo funcionaban? Digo, tío, estás como una verdadera cabra. Digo, eso es absolutamente imposible. Y me coge el tío y me reconstruye no un ancestro, sino 5 ancestros de las actuales proteínas Cas9, basándose en la de Streptococcus pyogenes. Este es de hace 2.600 millones de años, este es de hace un poco más de 1.000 millones de años, etcétera, etcétera. Ha vuelto a la vida el sinvergüenza los ancestros de las actuales Cas. Esto es muy fácil, según él. Lo reconstruyes y luego pides que te lo sinteticen y en el laboratorio pues lo pruebas. Y el tío va, lo prueba y empieza a encontrar que las iniciales, las más antiguas, eran, digamos, tolerantes. Una época en la que la lucha con los virus no era demasiado intensa y no había gran variabilidad de virus, ¿vale? En ese momento podían permitirse el lujo de... Eso no lo he contado, ni lo voy a contar, da igual. No hacía falta que fueran muy específicas. Y eso quiere decir que de vez en cuando se dañaban a sí mismas esas células, ¿vale? Eso ocurre, nosotros lo sabemos. Reacciones autoinmunes por CRISPR ocurren. Para evitar que aquello fuera dramático, esas proteínas Cas poco exigentes tampoco hacían mucho daño. En lugar de cortar las 2 cadenas del ADN, producían un nick, cortaban una sola. Por lo tanto, la célula podía repararlo. Y a medida que han ido evolucionando, se han hecho cada vez más específicas de lo ajeno,
¿vale? Y más rotundas, más robustas. ¿Vale? Se han utilizado para editar genes en células eucariotas. Las primeras eran un churro. Las antiguas, las más antiguas, no funcionaban para nada, no funcionaban para edición genética, porque producen NICs, no hacen cortes de doble cadena. Y a medida que nos acercamos a nuestros días, ha ido mejorando esa capacidad de producir cortes de doble cadena frente a NIC, de reconocer, venga, para que lo sepa, que lo entienda y que no, pues luego se lo comento, de reconocer motivos PAM, ¿vale? Las primeras les daba igual que hubiera o no PAM, les daba igual cualquier guía, mientras que las actuales son muy específicas de guía, etcétera, etcétera. Bueno, mucha tela. Lo de CRISPR era absolutamente inesperado, pero después de la experiencia de CRISPR pues ha venido gente como Robin Sodek que ha dicho, ostras, si esto fue sin querer y nos hemos encontrado un sistema inmune que ha dado tanto de sí, y si no nos ponemos a buscar sistemas inmunológicos en procariotas que actúen sobre virus, porque tiene que haber muchos. Y va el tío y descubre 10, ¿vale? De golpe, 10 nuevos que actúan realmente como sistemas de defensa frente a 9 de ellos virus y 1 de ellos plásmidos. Comprobado. Poco después me viene Fonsang con Eugene Koonin y me dicen, toma, 29 cassettes de genes antivirales que no tienen nada que ver con CRISPR ni con ningún otro conocido. Si es que antes de CRISPR, ¿cuántos sistemas de defensa se conocían? Un puñadito, ¿vale? Y ahora tenemos más de 50 sistemas de defensa. O sea que esto promete, por aquí se puede sacar mucho. Yo tengo que decir que como CRISPR yo creo que poco, porque que sea adaptativo, que sea programable y tal, sinceramente lo dudo, pero no se puede descartar totalmente. Esto es de hace unos días, caracterización de uno de estos sistemas de inmunidad frente a virus, que lo que hace es degradar el virus cuando se replica. Si eres bueno, no te replicas, estás como un prófago, no pasa nada, en el momento que empiezas a replicarte te mato, ¿no? Te destruyo. Los sistemas de defensa de procariotas han ido evolucionando durante miles de millones de años. Eso es una auténtica lucha que se ha ido depurando durante todo el tiempo, del que sacamos un provecho fantástico. ¿Está justificada esa lucha? Absolutamente. Es supervivencia, vamos. El virus no se puede reproducir si no es en una célula y la bacteria, la pobrecita, salvo eventualmente que puedas obtener algún beneficio del virus, pues se está jugando la vida, ¿no? Hay realmente luchas y guerras que están justificadas y otras que no lo están en absoluto. Y como microbiólogo, una vez más tengo que decir que nos queda mucho que aprender, y aprender de estos microorganismos merece la pena echar un vistazo y ver realmente cómo funcionan las cosas en la naturaleza de verdad. Ellos, como decía Pasteur, ¿no? Las bacterias tendrán la última palabra, ¿no? Y tenía mucha razón, y eso que todavía no conocía los virus, ¿no? En aquella época. Bueno, simplemente quería terminar con esta reflexión. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Francis. La verdad que una charla espectacular, sumamente inspiradora. Y bueno, creo que tenemos tiempo para preguntas, para comentarios, lo que quiera la audiencia. Si es que soportás un poquito más todavía despierto. Sí. 5 minutos más, sí. Tenemos preguntas, tenemos comentarios. Ahí, mira. No sé si tenemos un micrófono. ¿Tenemos algún micrófono para pasar? Ahí. Bueno, muchas gracias, profesor, por la interesante conferencia y por ver cómo la ciencia va avanzando, ¿no? A trompicones, unas veces acierta, otras veces tiene que dar rodeos, y lo bueno es llegar a situaciones que mejoren la vida de las personas y que sirvan para hacer avanzar el conocimiento. Entonces, en este sentido,
Quería preguntarle, porque hace tiempo leí una información de la Organización Mundial de la Salud que alertaba de que del mal uso de los antibióticos estaban produciendo resistencias y cada vez era más difícil combatir las infecciones, y que al mismo tiempo que avanzaba la cirugía, a lo mejor te podían hacer un trasplante de cerebro, pero te morías después en el posoperatorio porque no podían combatir la infección. Entonces, ¿de qué manera estos avances científicos pueden mejorar y combatir la inmunidad venciendo estas dificultades o estas limitaciones que tienen los antibióticos? Y abusando, quería también, porque realmente se ve el entusiasmo que transmite, ¿no?, de su trabajo y la ilusión y cómo le gusta. Entonces, ahora que estamos en reformas educativas, tanto en España como en Uruguay, y que se habla tanto de las competencias versus conocimientos como si fueran incompatibles, en su experiencia personal, en su evolución científica, ¿en qué medida han influido los conocimientos previos para llegar a esas intuiciones que hacen avanzar la ciencia? Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Es inconcebible pensar que se puede desarrollar una aplicación sin una base teórica previa. Vamos, es que eso es lo que sorprende, es cuando intentas explicarle lo que es obvio a quienes tienen en su poder la decisión de dónde se tiene que invertir más o menos. A ver, para mí, sinceramente, no tiene sentido hoy en día hacer una ciencia básica si luego no va a servir para nada. Escucha música si quieres o lee un libro, disfruta. Algunos disfrutamos mucho haciendo ciencia, pero la satisfacción, no te puedes imaginar la satisfacción que a mí me genera el ver que aquello que vete tú a saber no iba a terminar está derivando en tantísimas aplicaciones, y eso creo que es evidente que tiene que pasar así. Lo cual no quiere decir que no haya que financiar, hay que financiar la investigación aplicada. A mí me insisten muchísimo en la investigación translacional. O sea, en España hacemos mucha investigación muy buena, hacemos mucha investigación básica, pero luego quien se lleva el gato al agua son los que se aprovechan de esa información. Digo, pues chico, invierte aquí también, hombre, pero hay que colaborar y contribuir a ese conocimiento, es como decir, que investiguen los otros, ¿no? Eso es una famosa frase el único premio Nobel de verdad que hemos tenido en medicina en España. Si investigan los otros para generar conocimiento, que tienes que estar con la oreja puesta y decir, vamos a aprovecharnos de esto para sacar el dinero. Si lo haces tú aquí en tu país y se aprovechan los otros, está muy mal visto, chico. Esto es un trabajo colaborativo, ¿no? Claramente. Todos colaboramos en contribuir al conocimiento, y el que se beneficia, vamos, es la humanidad en su conjunto. Y esto es un clarísimo ejemplo. En cuanto a lo de los antimicrobianos, lo de los antibióticos es un verdadero problema. La resistencia a antibióticos está muy claro que vamos muy mal si no se soluciona esto, y es absolutamente cierto. Lo mejor es no ir a un hospital a menos que te estés muriendo, porque es que vas a coger ahí una nosocomial y te vas a volver si puedes volver a casa, te vas a quedar con una neumonía o con una historia de estas. Los antimicrobianos basados en CRISPR todavía se están investigando. ¿Entiendes? El problema es la aplicación de esto. A principios del siglo pasado se desarrolló la terapia fágica, ¿vale? Aquello se abandonó y se volvió otra vez. Ahora se está intentando volver con utilizar virus para matar bacterias, que es lo que mejor saben hacer los virus. Para utilizar las herramientas CRISPR tienes que utilizar algún vehículo. Utilizas un virus y entonces ya empiezan a saltar las alarmas de que estás utilizando un virus para transferir esa información genética que va a matar de forma específica a bacterias patógenas que contengan resistencia a antibióticos o determinantes de la producción de toxinas, etc. Puedes utilizar plásmidos. Se están trabajando con todas esas alternativas, pero de aquí a que eso se pueda utilizar en terapia pasará un tiempo. Están funcionando muy bien con Clostridium difficile, por ejemplo, pero es una posibilidad.
Y otra posibilidad que no tiene nada que ver con CRISPR, aunque si le damos muchas vueltas igual también, es utilizar, si no fagos, utilizar lisinas, endolisinas. ¿Vale? Las proteínas que producen los fagos, que son responsables de la lisis de las bacterias. Ahí no estás utilizando fagos con todos esos problemas que pueden tener de seguridad y rechazo, pero utilizas proteínas que son especialistas en matar determinadas bacterias. Hay alternativas y se está trabajando en eso. ¿Qué tal? Hola. La verdad que emocionante la charla, me impresionó el entusiasmo y realmente emocionante. Yo lo que querría saber es su opinión acerca de una de las aplicaciones que no mencionó, pero que acá se ha estado manejando, de la utilización de Gene Drive para control de especies. Sobre todo hay especies de moscas que afectan mucho a la agricultura. Y bueno, querría saber cómo ve el futuro de poder desactivar el sistema de Gene Drive para poder controlar la especie, digamos. Para que no se vaya de... Yo no soy experto en esos temas, soy microbiólogo que trabajo con bacterias y poco más, pero claro, es lo que me pasa cuando me meto en berenjenales, ¿no? Cuando hablo de cosas que están muy alejados. Lo del Gene Drive, por lo poco que he oído, aparte de lo publicado, no parece que funcione tan bien como en principio se pretendía que funcionaba. O sea, se estimaba que con el Gene Drive se podía eliminar una especie muy rápidamente y luego resulta que no. Luego se seleccionan mutantes que son resistentes al propio sistema de CRISPR. O sea, no es tan fácil. Por lo tanto, con ello pues los ecologistas no se pondrán tan nerviosos, porque va a ser bastante difícil que se elimine una especie. Recuerdo una vez en Japón, creo que fue, que alguien me comentó, dice, hombre, pero es que con esto estamos afectando a la diversidad, etcétera, etcétera. Digo, hombre, pues igual, si sacas cuentas, el perder algo de diversidad ganando millones de vidas, igual merece la pena, ¿no? Pero bueno, son este tipo de cuestiones que son muy discutibles y dependiendo del punto de vista te vas a un lado o te vas al otro. Yo no te puedo dar más datos, lo siento. Buenos días, muchas gracias por su presentación y me repito con lo que dijo Zambuja en cuanto a la emoción que transmite en sus palabras. Gracias, porque eso que estoy durmiendo, si no, me habría puesto a bailar aquí. Capaz que por eso. Quería preguntarle, si bien se refirió en un par de oportunidades al tema regulatorio y cómo lo han encarado distintos países, distintos bloques, si pudiera hacer alguna precisión al respecto. Gracias. Sí, vamos a ver. En Estados Unidos llegó un champiñón modificado genéticamente que simplemente pues, se podía mantener bastante más tiempo después de cortarlo, pero no se ponía marroncillo. Y es que llegó y casi que dijeron, ¿qué problema hay con esto? Tira para adelante. Y luego vino otro y otro y otro y vieron que no había absolutamente ningún problema con aquello, simplemente porque, aunque con CRISPR puedes hacer, como he dicho antes, lo que quieras, puedes reproducir simplemente lo mismo que ocurre en la naturaleza. ¿Vale? Por lo tanto, lo que estás acelerando es simplemente la evolución. Lo que podría ocurrir, una evolución y una selección que se ha hecho tradicionalmente con ganadería, con plantas, lo que haces es que vaya mucho más rápido y más dirigido, ¿vale? Y simplificando, ahorras tiempo, ahorras mucho dinero y muchos esfuerzos. Y desde ese punto de vista, lo que se ha probado sin ningún tipo de dudas es eso. En los países donde le han dado luz verde es simplemente por esa consideración
de que lo que estás haciendo es lo mismo que podría ocurrir en la naturaleza. Simplemente. El paso siguiente sería ver si se debería de plantear también la posible autorización de otros cambios que implican la incorporación de material genético, cisgénesis procedente de otras variantes de la misma especie o incluso de otras, pero eso ya es harina de otro costal, eso será bastante más complicado. Ahora precisamente acabamos de escribir un informe para COCE, que es una confederación de sociedades científicas españolas, para presentarlo al Parlamento Europeo sobre plantas. Más o menos lo que defendemos es que los sistemas CRISPR-Cas en sus hospedadores naturales lo que están haciendo, muy probablemente por esa autoinmunidad que ocurre de vez en cuando, cogen espaciadores del propio genoma, pensándose que es de un invasor y actúan sobre él, produciendo cortes y forzando cambios, etcétera, etcétera. Los sistemas CRISPR en bacterias muy probablemente están actuando como aceleradores de la evolución, ¿vale? Seleccionando mutantes que sean resistentes a esos espaciadores que por azar han cogido. Eso mismo es lo que se puede interpretar como que se traslada a una planta. Aceleras la evolución de esa planta. Eso es lo que yo he intentado venderle a mis colegas del informe. No he tenido mucho éxito, pero bueno. No, porque cuando hablas de estás tocando la evolución, saltan todas las alarmas. Pero es lo que hay. Bueno, muchas gracias. No me quedó claro para qué sirve. No, mentira. ¿Para qué sirve quién? Su investigación. Me imagino que en los 2000 alguien se lo habrá preguntado alguna vez, tal vez. Sí. No, quería aprovechar que estaba aquí para hacer por ahí una pregunta más personal. Su nombre se manejó bastante cuando se hablaba de un premio Nobel que seguro iba a venir para esta tecnología, como que podía haber algún reconocimiento a la parte básica de la historia. Y lo que quería preguntarle es si, en su impresión, habiendo vivido eso, considera que todo este tema de los premios y reconocimientos le hace bien a la ciencia en el sentido de que atrae atención hacia allí, o si termina siendo un distractor que de repente, digamos, no siente que lo distrae en ciertas cuestiones que terminan incluso volviéndose frustraciones después. Vale, entonces tú te refieres al receptor de los premios como individuo o a la repercusión que tiene en general. Bueno, sí, hay un balance entre una repercusión positiva a la ciencia y una repercusión por ahí no tan positiva para todos los investigadores, digamos, que como usted no ganamos el premio Nobel, que somos la mayoría. Claro, es que premios son muy pocos los que hay por ahí. Y premio Nobel, pues encima resulta que como no hay para biología, pues mira, difícilmente se puede reconocer el descubrimiento de un sistema de inmunidad en procariotas, lo cual es una pena. Pero bueno. Cuando Nobel instauró los premios, pues la biología no era lo que es hoy, que muy probablemente es de las ciencias con más proyección de futuro, si no lo es ya. Vamos a ver, te voy a hablar, ya que me preguntas a nivel personal y que estamos aquí en familia, pues te voy a contar. Mi vida cambió totalmente a partir del año 2016, ¿vale? Y yo pensaba que iba a cambiar un poco en el año 2005 cuando publicamos el artículo aquel, porque dije, hostia, eso era grande de la leche, desde mi punto de vista. O sea, el descubrimiento de un sistema inmunológico de inmunidad adaptativa en procariotas era bestial. Digo, esto va a tener una enorme repercusión. Y no pasó nada. No pasó prácticamente nada. Tuvimos un congresito en Berkeley en el año 2008, hablamos 10
Solo 3 habíamos publicado algo de CRISPR y ahí veías que aquello empezaba a moverse. Pero a partir del año 2016, cuando publicaron el artículo en Cell, ahí me volvieron absolutamente loco. Y yo, la espinita que tenía clavada desde el año 2005, que estaba convencido que iba a tener mucha repercusión y no la tuvo, y luego la tuvo como consecuencia del desarrollo de una tecnología, te alegra, pero por otro lado te duele, como diciendo, jolín, si no llega a ser porque se desarrolla una aplicación a partir de esto, a nadie le importaba, o parecía que a esos 10 que nos juntamos en Berkeley de 2008 y pocos más, ¿no? Lo de recibir premios está muy bien. Yo creo que incentiva a investigadores, porque hay gente que le gusta recibir premios. Me parece estupendo. Para mí, un premio a un investigador senior no cumple su función. O sea, precisamente antes estábamos hablándolo cuando veníamos en el coche. Quien lleva la investigación, sin lugar a dudas, son los doctorandos. Un porcentaje muy alto, ¿vale? El que curra realmente en el laboratorio es la gente joven. Los más mayorcitos podemos tener ideas, conseguimos recursos, etc. Pero el que se tiene que incentivar realmente es el joven, que encima cobra una miseria por el trabajo que hace. Y las veces que me han preguntado asociaciones o fundaciones que quieren montar algún premio, siempre les he insistido menores de 35 años, por ejemplo, o menores de 30. O si quieres hacer un premio para seniors, hay otro para juniors, ¿vale? Y te decía lo de que a nivel personal, ahí me ha cambiado la vida a partir del 16, es porque he tenido que dejar prácticamente la investigación hasta hace nada. He llegado a dar en 2 años 100 charlas. Estuve la mitad del tiempo de esos 2 años fuera de casa. Y está muy bien, y lo haces porque dices, ostras, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar el tirón. Esa repercusión viene muy bien para reclamar la importancia de una investigación básica, etcétera, etcétera, aprovechando el ejemplo. Y luego lo de los premios, ¿qué quieres que te diga? Hace ya tiempo alguien que recibía muchos premios me dijo, Francis, ¿te has planteado negarte a recibirlos? Digo, no puede ser. O sea, si alguien te quiere reconocer algo, lo tienes que aceptar. O sea, yo lo veo francamente de mal gusto, ¿no? El rechazar premios. He rechazado 4 en los últimos 2 meses. Porque realmente te das cuenta que los premios hay que darlos para conseguir un objetivo, y el objetivo es ni más ni menos que incentivar a la gente a que siga trabajando bien. O sea, el que lo ha hecho bien, premiarlo e incentivarlo para que siga adelante. A mí no hace falta que me incentiven más, ¿no? Estaba muy incentivado hace mucho tiempo antes de recibir ningún premio. Pero sí vienen bien también para que se reconozca a nivel incluso institucional qué facetas, ¿no? Están destacando de alguna forma, y cuando se identifica con un premio es muy fácil para estos que tienen la sartén por el mango identificar qué aspectos son los más interesantes. CRISPR y no sé cuántos premios habrán recibido a nivel mundial, pero es bestial, es tremendo. Yo creo que todos los que hemos estado trabajando con CRISPR de alguna forma hemos recibido algún premio de CRISPR. Pero a mí me duele. Vamos a ver, Jennifer y Emmanuel hicieron un excelente trabajo. Se lo merecen sin lugar a dudas. Pero, y no sé, Ginette, por ejemplo, el primer autor, ¿no? O el segundo autor. Los premios siempre son injustos desde mi punto de vista. Hoy en día son muy injustos. Hace mucho tiempo que lo son, ¿no? Porque solamente identifican a unos pocos. En el premio Nobel ahí yo eché de menos, por lo menos no pueden ser más de 3, ¿no? Pero claramente yo eché de menos a Feng Zhang,
George Church, Rodolphe Barrangou, Sylvain Moinot podría ser, como 4 o 5 más. Pero bueno, está limitado. Buenos días, soy la alumna Florencia Pereira del Liceo Militar General Artigas y quería hacerle una consulta. Usted en su investigación me imagino que hubieron momentos buenos y malos y quería que usted me cuente, si en lo posible, a qué idea se aferraba en aquellos momentos en los que no tenía esperanza y las cosas no salían mal, o en esos casos que no se le conocía, no se le daba el reconocimiento que se le merece a su investigación. Cuando los alumnos que están estudiando el grado en biología o algún máster y vienen y se ponen a hacer el trabajo de fin de grado, supongo que también hacen, a las 2 o 3 semanas me dicen, madre mía, esto es una locura, si es que las cosas no salen a la primera, digo, y eso que tienes kits. El fantástico invento de los kits, que casi todo sale perfecto y a la primera y antes tenías que preparártelo todo. Yo creo que un buen ejercicio para todos los que empiezan a hacer investigación sería volverlos al pasado, llevarlos 20 años atrás y decirle a la chaval, prepárate el fenol, prepárate el tal, el SDS, prueba, tira, no sale, ya. Hazlo con el kit, sí sale, estupendo, valóralo. ¿Vale? La ciencia cuesta mucho y no es como hacer una receta de cocina que lleva años utilizándose y es muy fácil y siempre sale más o menos bien. A veces se te quema, ¿no? Pero normalmente sale más o menos bien. En ciencia, por lo que sea, a veces fallan cosas. Y si fallan, eso quiere decir que estás en la frontera, que es donde merece la pena trabajar. Si fallan es porque estás haciendo algo que se ha arriesgado. Si salen los experimentos siempre, a mí no me motiva. Cuando no salían aquellos experimentos durante 7 u 8 años, pues te frustras bastante. Dices, bueno, una mata que no he echado, no pasa nada, vamos a probar otra cosa. Seguimos disfrutando dando clases, ¿no? Haciendo otras historias. Te rechazan un proyecto, pues dices, pues bueno, pues es que no hay para todos, hay para muy poquitos, y si te lo dan, pues lo tiras para adelante. Y si no tienes dinero, pues está ahí la bioinformática. Que el que sepa. Cuando empecé a relacionarme con la gente de CRISPR que entró a partir del año 2007, 2008, me decían, si quieres venirte a mi laboratorio, no sé cuántos, porque nos hace falta un bioinformático. Digo, tío, no tengo ni puñetera idea de bioinformática. Todo aquello que hicimos fue con el procesador, el Word, y haciendo blast con los parámetros por defecto que te pone el programa. Y entonces, ¿por qué te pusiste a hacer esto? Y es que no teníamos ni un euro, no nos financian la investigación, y si tienes ganas de hacer cosas siempre hay alternativas baratas y más caras. Pues, prefiero no dar nombres, o si no los doy ya veremos. Son como, para terminar la frase bien, igual me lleva a referirme exactamente en concreto a alguien. Pero ahí me alucinó una vez que intentaba trabajar con una de estas proteínas Cas, la CPF1 esta, ¿no? ¿Cómo la llaman? La Cas12A. Y quería trabajar con ella y se la pedí al señor que estaba trabajando con ella. Y digo, oye, mándamelo, dime si tienes la cepa para aislarla, no sé cuánto. Y dice, no, lo sintetizamos. Digo, sintetiza esa y las otras 100 que ha sintetizado. O sea, para mí eso era surrealista, imposible. O sea, yo creo que lo que me dan a mí de un proyecto, a lo mejor puedo sintetizar 4 o 5 si no hago nada más y le pago la miseria esa de sueldo al doctorando.
no puedo permitirme este lujo. Y este señor pues hacía como churros, o sea, barbaridades de dólares. Era una cosa que es que uno no se lo puede ni plantear. Pues, ¿qué haces? Pues la alternativa. Búscate otra cosa, chico, que sea más barato y que puedas afrontar. O sea, yo creo que la ciencia tiene lugar para todo el mundo. A menos que seas tonto del culo. Pero en general, cabe casi cualquiera. Yo nunca fui brillante, ni muchísimo menos, pero he tenido suerte en la vida. Y como soy muy cabezota, pues al final pues algo he conseguido. Pero nunca fui de los de notaza, ni mucho menos. Y eso a mí me enorgullece. Decir, hostia, Dios no te ha dado esos dones ideales para ser científico, pero chico, no te ha ido tan mal, ¿no? Simplemente el trabajo es lo que realmente importa, ¿no? Y que hay sitio para todos y tener imaginación y ganas y disfrutarlo. Yo siempre he dicho, es una pena que no se financie a todo el que quiera hacer investigación, ¿no? Porque nunca sabes dónde va a saltar la liebre, nunca lo sabes. Y es una verdadera lástima, pero es muy sacrificado. Joder, macho, si alguien quiere hacerlo, dale dinero, hostia. Es que está dedicando su tiempo y su esfuerzo y sus conocimientos. Pero hay otras prioridades a veces, ¿no? Tenemos tiempo para una consulta más, una pregunta más, comentario. Yo por lo pronto quedo contento porque estoy trabajando a la frontera del conocimiento, aparentemente. Tenemos una más por ahí. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, preciosa la charla, muchas gracias. Gracias. Tenía una pregunta de curiosidad, me pareció súper interesante el trabajo que están haciendo ahora con esos posibles sistemas anti-CRISPR, ¿no? Y es común, no sé, un poco en ese contexto, a ver si entendí bien, pero es común, por ejemplo, que encontrar en plásmidos componentes del sistema CRISPR es muy común. Sí. Suelen estar en cromosomas, pero hay muchos plásmidos que los tienen, sí. De hecho, los que nosotros encontramos en Allopherax estaban en un megaplásmido. Bueno, están en el límite entre lo que es un cromosoma realmente y un plásmido. ¿Tienen como características particulares los que están en plásmidos? No, pueden estar. Cualquier sistema CRISPR. Ten en cuenta que los sistemas CRISPR son sistemas que se han transferido de forma lateral a lo bestia, muchísimo. Entonces, los vehículos de esa transferencia, plásmidos y virus. Hay virus que tienen... O sea, los de los plásmidos me parece interesante, pero algunos, por lo menos estos de tipo 4, la mayoría suelen estar en plásmidos y muy probablemente están actuando como sistemas de incompatibilidad entre plásmidos, para competir entre distintos plásmidos. Pero hay muchos otros sistemas normales que hay en el cromosoma que también están en plásmidos, simplemente se están vinculando. Los que son la leche son los de los virus. Hay sistemas CRISPR en virus que son parciales y lo que hacen es redirigir el sistema CRISPR del huésped contra otros virus que coinfecten, ¿vale? Son sistemas de exclusión de superinfección y cosas de estas. Y otros que utilizan las CRISPR para recombinarse e integrarse en el cromosoma. La batalla esta de los virus y los sistemas CRISPR es tremenda. Los anti-CRISPR, las proteínas anti-CRISPR que producen los virus contra los sistemas CRISPR de hospedadores, los probables anti-CRISPR que puedan tener los hospedadores contra los anti-CRISPR de los FAO, eso es interminable, ¿no? El CRISPR como defensa puede ser, o sea, ¿han visto como que se puede utilizar como más que defensa, como ataque entre bacterias, por ejemplo? No, entre bacterias no. Lo de plásmido contra plásmido en cierto sentido está relacionado, pero no lo hay. No hay ninguna evidencia en la que se utilice realmente una bacteria que lo utilice para competir con otra bacteria que haya en el mismo nicho, ¿no? Que yo sepa, no. Hay muchas cuestiones muy interesantes en ese sentido, pero más que en una lucha, en una protección, ¿vale? Unos individuos por el altruismo de los procariotas, ¿no? Estos que lo que hacen es suicidarse
si con ello evitan, por ejemplo, que un virus infecte al resto, y para eso sí que utilizan los sistemas CRISPR. Suicidarse en beneficio de la comunidad, eso sí que lo suelen hacer. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Mojica, doctor, por contestar todas las preguntas y por una charla muy inspiradora. Dos cositas nomás para ir terminando. Una, resaltar un comentario sobre el valor del estudiante de doctorado. Lo veníamos charlando en el auto, ¿verdad? Y bueno, creo que es importante resaltar en sistemas que muchas veces, vamos a decir, no valorizan del todo la figura del doctorado en el sistema científico. Resaltar que esta investigación empezó con ustedes, estudiantes de doctorado. Y así como en este caso muchos otros. Así que valorizar esa figura que es el real dinamizador y la mano de obra que tienen los laboratorios. Así es. Y bueno, por otro lado, no es un premio, así que no lo va a poder rechazar, es un reconocimiento. Como decía Carlos al principio, estamos festejando